Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar acá y sobre todo gracias a esta mujer hermosa que hoy nos acompaña, a Sofía. Diana, es un gustazo tenerte acá con nosotras y con nosotros. Diana es filósofa, doctora en filosofía y además de su larga trayectoria en las problemáticas del feminismo y todo lo que la ha llevado a meterse en un tema que hoy realmente está, por suerte, para todas y todos como un gran desafío. También lo que llama Diana de tu carrera es la cantidad de menciones que has tenido siempre, los reconocimientos, para una persona tan sencilla, tan humilde como sos vos, y que uno te puede ver en cada charla con mucha espontaneidad, con mucha gratitud, y la verdad que creo que sos de las pocas referentes a las que, por ahí yo te lo decía ayer un poco, que uno siente esa sensación de que no le da vergüenza preguntar algo que quizás pueda estar equivocada. Así que te doy la bienvenida a esta tarde hoy para compartir acá con nosotros y con nosotras. Gracias Mónica por la oportunidad, es hermoso poder encontrarnos. Nos vimos personalmente, pero no había coronavirus en marzo, así que es difícil producir estos encuentros. Y siempre, bueno, la construcción siempre es colectiva, la verdad es que vanagloriarse de éxito sería bastante absurdo. Tenemos una tradición de movimiento de mujeres extraordinaria. Cuando yo llegué al feminismo, ese movimiento de mujeres ya estaba allí, activo, político, fuerte, era todavía la dictadura, así que incluso corriendo riesgos. Y muchos de los temas, afortunadamente, con compañeras que quizás ya estaban en el feminismo activando hacía muchos años cuando yo empecé y que son ahora mucho más grandes que yo, me alegra mucho que puedan ver algunos de los logros, porque es un camino muy largo, y algunos temas que estamos conversando hoy, como que probablemente vayamos a charlar en esta tarde, tienen decenas de años de discusión dentro del feminismo y hasta que de golpe llega la oportunidad para que hagan significado dentro de la sociedad, para que se vean como un concepto que realmente viene a expresar las experiencias y las necesidades de una buena parte de la sociedad. Vos, justamente pensaba en esto cuando veía la fecha en la que vos habías empezado a estudiar. Digo, claro, te tendrías que ya haber estado recibiendo en plena dictadura o por ahí, digamos, en un momento de mucha efervescencia, digamos, cómo justamente lo habías vivido. Pero antes, digamos, de pasar a ese punto es, ¿por qué elegiste la filosofía? ¿Cuándo te diste cuenta que iba a ser la filosofía tu camino, digamos, o el medio? La filosofía me interesó desde la adolescencia, en realidad es algo que siempre tuve seguro. Lo que no tenía tan seguro es que fuera lo único que iba a hacer, porque siempre me gustan mucho las ciencias, me gusta mucho la biología, me gusta la medicina, me gusta la psiquiatría, me gusta el derecho, e intenté varias veces una segunda carrera mientras hacía filosofía. Se hacía difícil porque, como vos decís, era la dictadura, yo tenía que trabajar para pagarme la universidad, no era una familia así con mucho dinero, sí había muchos libros, y eso era extraordinario, eso fue un privilegio extraordinario, pero la carrera me la tuve que pagar trabajando y entonces trabajar y hacer dos carreras se hacía un poco difícil. Finalmente terminé la carrera de filosofía y sí estudié muchas cosas y pude a lo largo de los años ir buscando temas donde pudieran estas cosas vincularse con los temas que me interesaban y no había podido estudiar como carrera profesional. Mi profesión es la filosofía, pero los temas que me interesan, filosofía de la ciencia, epistemología, teoría del conocimiento, me unen con algunas de las, por ejemplo, ciencias cognitivas, me unen con psiquiatría, con psicología, con medicina, con biología. Y por otro lado, derechos humanos también me une con derecho y con muchas de las cosas entonces que me interesaron siempre para el activismo, ¿no? Lo raro fue en algún momento que todo eso confluyera con el feminismo, eso fue extraordinario. Fue como decir, bueno, acá me quedo, este es el lugar, desde acá puedo tirar rayos para todos lados y siempre va a ser iluminador.
Qué bueno. ¿Y cómo fue para vos el proceso de la dictadura? ¿Qué hacía una feminista en la dictadura? Una feminista que además, digamos, con una gran formación política también, ¿no? Con esa mirada de la política como la que vos tenías. ¿Qué hacía una feminista? ¿Cómo seguía su activismo en plena dictadura militar? La dictadura para alguien que era estudiante era en el año 80, o sea, todavía en dictadura, pero ya los estribos finales, era difícil desde varios lugares. Primero porque la carrera en sí misma era una carrera diezmada. Habían echado miles de profesores, faltaban mis compañeros, iban desapareciendo, no solo mis maestros. Era una situación donde todo estaba prohibido, y no solamente en la dictadura. En el 75 se cerró la universidad, todavía era democracia. Cuando murió Perón, la Universidad de Buenos Aires fue intervenida, fue cerrada, y se vivió un periodo cruento en términos de violencia y horripilante en términos de políticas universitarias y en términos académicos. Fue espantoso. Así que en realidad me tocó vivir muchas situaciones muy violentas dentro de la universidad y de mucho empobrecimiento. Pero en un momento, justamente con el cierre de la universidad en el año 75, en un seminario escuché a un profesor invitado que habló de una corriente filosófica que estaba prohibida en la universidad, que era la filosofía analítica. Y ahí contó este profesor que había una organización argentina, que era una sociedad argentina de análisis filosófico, una sociedad donde se estudiaba filosofía analítica. Y eso para mí fue un deslumbramiento. Inmediatamente me asocié o me afilié a esta organización, a SADAF, a esta Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, y allí se estudiaban cosas que no se veían en la universidad. Se estudiaba derechos humanos, se estudiaba filosofía política. Ahí pude ver entonces en mi formación filosófica aspectos en los cuales estas personas me enseñaron cosas muy básicas para mí, muy fundamentales, pero que además, como eran todos varones, no había una perspectiva feminista. Tenía una compañera, Clara Kushner, que era mayor que yo y que era feminista, y juntas comentábamos los textos y decíamos, acá hay algo que está faltando en esta mirada. Entonces, por un lado era una apertura filosófica, por otro lado en términos de género, como pasó con muchísimas organizaciones de toda índole, el aspecto de género quedó para muchos años después. Sí fue pionera SADAF en hacer un seminario de filosofía feminista en los años 80, que fue el origen de armar una organización de mujeres en filosofía, y fue el origen de una serie de congresos que hicimos, o sea que sí tuvo importancia, mucha importancia para mí. Y en este momento tiene toda una línea de epistemología feminista muy hermosa, muy vibrante, pero en esa época, en los 70, todavía era muy difícil. Y se había hecho digamos, a comienzos de los 80, una red dentro del movimiento de mujeres que se llamaba Multisectorial de Mujeres, donde éramos mujeres de distintos ámbitos, distintos campos, ¿no? Algunas eran de partidos políticos, yo nunca pertenecía a un partido político, pero algunas eran de partidos políticos, otras eran de organizaciones profesionales, la Asociación de Abogados, por ejemplo, otras eran periodistas, académicas, artistas, escritoras. Bueno, había una enorme variedad, sindicalistas, no aparecen en las fotos, ni siquiera en la de ayer, pero hay muchas mujeres sindicalistas con mucha formación feminista, que es muy importante tener cuando abordamos el tema de trabajo, o en uno de tus diálogos lo has visto, y ver el trabajo desde una perspectiva feminista da aspectos y problemas y también soluciones, sobre todo en cuestiones de equilibrio entre familia y trabajo, cuestiones de licencias, cuestiones de disparidad en los salarios, de techo de cristal, muchísimos fenómenos laborales de las mujeres que pueden ser abordados cuando hay una perspectiva feminista sobre el trabajo. Así que este sindicalismo también era muy importante. Claro que sí. Vos sabés que justamente a partir de las charlas bueno, hoy es la última de este primer ciclo con vos, pero después de la primera que hicimos con Candelaria Boto, más otros temas que yo venía trabajando en Santa Fe relacionados al tema económico ante la pandemia,
envié una nota a todos los presidentes de bloques, de los diputados nacionales, senadores, senadoras, diputadas, al presidente, para aprovechar esta instancia y dar un debate sobre la reforma fiscal con perspectivas de género. Justamente por todo esto que estamos hablando, y en función de eso, bueno, primero contártelo que estaba tratando de aportar algo con otros sectores también a poner una discusión que hoy creo que tiene realmente una relevancia, no solo porque es necesario pensar un enfoque distinto, hacia un mundo distinto, global, y como uno interpretaría que quisiera que las cosas sucedieran a partir de esta pandemia, así, bueno, tenemos una oportunidad, vamos a usarla, que a su vez esa oportunidad venga con garantía de derecho para las mujeres. Y vos hablás de esta diferencia entre el derecho a lo productivo y qué pasa con lo reproductivo, digamos, esta desigualdad que hay en los dos casos, ¿no? En la producción y en la reproducción. Cuando vos esta diferencia que hablás desde el punto de la mujer adentro en la casa y la mujer afuera y adentro, ¿cómo se establece hoy esta desigualdad? Se establece porque se naturaliza que las mujeres nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, de las tareas domésticas. Esto desde hace muchísimo tiempo. Parece que fuera el rol de las mujeres y que ese rol se da bajo la supervisión masculina. Hay un jefe de familia, un jefe de hogar, que es el que supuestamente es el proveedor económico. Ese era el rol de estereotipo de los varones. Él es el proveedor económico, ella es la que garantiza la legitimidad de los hijos y el cuidado de los hijos. Esto está formulado para un tipo de familia, para la familia nuclear, alrededor de un sistema económico y un sistema político. Esto surge, este modelo familiar surge en el origen del capitalismo, porque recién allí surge el problema de la herencia, porque si hay acumulación de capital, aparece el problema de la herencia, y si aparece el problema de la herencia, aparece el problema de la legitimidad de los hijos para heredar. Por eso el Código Civil se ocupa tanto de la filiación. Incluso en el cambio último que ha habido en el Código Civil en el año 2015, el capítulo de filiación tuvo unos cambios extraordinarios, pero no solamente por una cuestión de progresismo político. Por supuesto se agregó la cuestión de adopción para parejas de matrimonio igualitario, porque esto estaba ya garantizado por la ley y tenía que entonces tomarse en consideración. Muchas parejas parejas que no eran heterosexuales tenían dificultades para adoptar. Entonces, al haber en el 2010 una ley de matrimonio igualitario, las condiciones de adopción tenían que cambiar y el Código Civil registra esto. Pero también registra la filiación en casos de aplicación de tecnologías reproductivas. Y estas nuevas tecnologías reproductivas generan una serie de conflictos, una serie de problemas que son nuevos. Porque, ¿cómo se establecía la filiación? Se establecía o por una cuestión biológica, alguien es hijo de alguien porque es hijo biológico y se prueba con una prueba de ADN, o por una cuestión jurídica, alguien adoptó y entonces en esa adopción legítima puede heredar. Ahora, el problema que tenemos es que cuando hay un hijo o una hija en los cuales se han usado tecnologías reproductivas, donde hay donantes de semen o donde hay donantes de óvulos, quien sea hijo o hija de esa pareja no va a tener el ADN de la pareja, va a tener el ADN combinado con quien hizo la donación. Entonces hay que legitimar una gestación por donación de ADN. Y luego está el problema que no se logró sancionar en el Código Civil. Yo creo que hay que discutirlo muchísimo. Francamente no estoy de acuerdo con las cuestiones de subrogación de útero, es decir, de maternidad subrogada. A veces se la llama maternidad subrogada, en realidad es gestación subrogada. Una pareja no puede gestar y entonces contrata a otra mujer que es la que va a gestar el hijo de esa pareja. En estos casos se usa un lenguaje comercial, un lenguaje que tiene que ver con el contrato, el comitente, el contrato que se hace entre quien va a ceder el uso de su capacidad de gestar y esta pareja
a la cual se le pide un término nuevo, que es la voluntad procreacional. Es decir, se pide que la persona que va a usar esa tecnología reproductiva, donde o bien va a usar gametos, óvulos o espermatozoides de una tercera persona donante, o bien va a usar la capacidad de gestar de una tercera o una cuarta persona, porque hay que ver que cuando alguien cede su capacidad de gestar, una de las condiciones es que no lo haga con su propio ADN. Es decir, que si la pareja original no puede usar su propio ADN, sus propios óvulos en particular, y va a contratar esa útero subrogado, podría llegar a usar los óvulos de una tercera mujer. Entonces, todo el Código Civil ha tenido un movimiento muy impactante en relación con que para este código la voluntad procreacional tiene prioridad sobre la maternidad o la paternidad biológica. Esto es lo que va a establecer mediante este contrato en que yo encargo una gestación o encargo la donación de óvulos o de espermatozoides. Mi voluntad procreacional, la voluntad de tener un hijo biológico, va por encima de la realidad biológica del ADN de ese niño o de esa niña. Quiere decir que, o de ese niñe, quiere decir que damos vuelta a algo. A mí me gustaría que pensáramos esto, Mónica. Nuestro país tiene un aspecto sumamente traumático con la identidad biológica, que está instalado en la dictadura y en la apropiación de hijos e hijas de desaparecidos. Ese es un trauma que está todavía sin solución, porque no todos han sido encontrados, porque están organizados hijos e hijas, porque está todavía madres y abuelas buscando identidades, porque hay un Banco Nacional de Datos Genéticos que va a decir si alguien es o no es hijo o hija de desaparecidos. ¿Y cómo lo va a decir? Lo va a decir por el ADN, por el índice de maternidad o paternidad, o por el índice de abuelidad, que es una creación del Banco Nacional de Datos Genéticos para poder lograr, aunque sea en una segunda instancia, el conocimiento de lo que vamos a llamar la verdadera identidad. Cuando un hijo o hija de desaparecidos logra este conocimiento de quiénes han sido sus padres biológicos, se dice que ha logrado recuperar su verdadera identidad. Se habla de recuperación y se habla de verdad, porque la identidad biológica aparece como una verdad sobre el encubrimiento de una adopción, de una apropiación o de mecanismos de encubrimiento de la verdadera identidad. En este país, con este trauma todavía sin resolver, se da la indicación de que la voluntad procreacional va a tener prioridad por sobre la identidad biológica. Y yo creo que acá tenemos una digestión difícil de la ley, que realmente va a pasar mucho tiempo hasta que logremos procesarla y logremos ver por qué ha habido prioridad en estos casos donde además hay gran negocio alrededor de los estudios jurídicos, de las clínicas de reproducción asistida, de los gestores como acá no está legitimada la gestación por sustitución, acabamos de ver ahora un petitorio de familias que han encargado su gestación por sustitución fuera de la Argentina y que están pidiendo ir a buscar a sus hijos o hijas o ir a asistir a los partos. Es decir, empezamos a tener problemas nuevos de un pequeño conjunto. No importa cuán pequeño sea, estamos hablando de conflictos de derechos, ¿no? Como a veces los derechos se ponen en conflictos y esta cuestión de la verdadera identidad o de la verdad para la filiación, que en el Código Civil está hecha porque hay que legitimar la herencia, genera este tipo de problemas que son problemas filosóficos, ¿eh? El tema de la identidad personal es un gran problema filosófico. Pero Diana, esto es un derecho ya internacional, el derecho a la identidad. O sea, nosotros también creo que es como que hay discusiones en donde tenés marcos internacionales que garantizan determinados derechos, pero que después en cada país le vamos dando el uso y costumbre o la elaboración que nos va conveniendo a los poderes de turno, a los poderes económicos de turno, etcétera. Lo que vos decías, esto de el gran negocio que hay detrás de la donación, digamos, de montones de mujeres y varones que viven de la donación de óvulos y espermas sin ningún tipo de restricción o porque le hagan firmar algo, la cantidad de
maltratos sobre todo las mujeres, ¿no? Porque vas a esos lugares y ves mujeres que van solas o que van acompañadas porque no les queda otra a la pareja más que acompañarla, porque cargan todo el tratamiento encima, por un montón de razones, donde además hay una despersonalización en el trato hacia las mujeres en la mayoría de los lugares, y encima toda esa carga de si te quedás o no te quedás embarazada, ¿no? Digo, además de todo eso, digo, ¿cómo nosotros vamos a dar una discusión filosófica, un debate político en la Argentina sobre todo esto, sobre el derecho a la identidad? Porque por un lado estamos queriendo borrar con el codo lo que tuvimos que escribir décadas atrás cuando tuvimos toda esta situación que se dio post-dictadura, que bien vos la decías, ¿no? ¿Cómo instalamos este debate? Porque acá también está la ética en la ciencia, ¿no? La utilización de la ética en la tecnología, en la disrupción que generó la tecnología. Sí, por supuesto que hay cuestiones bioéticas totalmente enlazadas con esto. Muchas veces la situación de las donantes no es una situación ideal o de los donantes, pero sobre todo de las donantes, porque un varón para donar necesita 5 minutos y una revista y un frasquito. Una mujer para donar sus óvulos tiene que hacer una hiperestimulación ovárica, eso genera un engrosamiento del endometrio, tiene que hacer una cirugía para poder extraer los óvulos, la idea es que maduren muchos juntos para poder extraer muchos a la vez. Luego debería dejar pasar 6 meses antes de hacer una siguiente donación. Pero las clínicas solo se fijan, como no está regulado, precisamente como no está regulado, las clínicas solo se fijan si fue donante en su propia clínica, pero no si fue a otro lado a donar sus óvulos. O sea que podría ir lugar por lugar generando un problema para su salud, efectivamente a cambio de dinero. Y estamos pensando en cómo se comercializan los cuerpos de las mujeres, ¿no? Cómo se comercializan en el sexo, en la prostitución, cómo se comercializan en la cesión de gametos, cómo se comercializa en la capacidad de gestar, y cómo el cuerpo de las mujeres aparece como una mercancía dentro del sistema capitalista. ¿De qué manera podríamos pensar, además, el peso que tiene la maternidad biológica y la paternidad biológica, el peso enorme que todavía tiene para las mujeres ser madres, que las tecnologías reproductivas vienen a extender todavía su obligación de serlo cultural hasta mucho más que lo que originalmente era? Es decir, una mujer que no quiera ser madre o que no pueda hacerlo, parece que estuviera en falta, que siempre se le va a preguntar, y si está en pareja y no tienen hijos, se especula con que hay algún tipo de problema que debe ser resuelto, porque está todavía el mandato de la maternidad como algo muy apegado a la identidad femenina. Yo creo que hay muchísimas cosas para pensar en relación con la maternidad y en relación con el mercado. Y de qué manera estas dos cosas, la maternidad y el mercado, se cruzan. Se cruzan no solo en la producción de esa mercancía que va a ser un bebé, en el cual está el comitente y hay un dinero y hay un contrato y todo parece estar hecho como una defensa del consumidor. El lenguaje parece el lenguaje de la defensa de un consumidor, la pareja está consumiendo un producto. Y por otro lado, una vez que el niño o la niña nacen, todo lo que aparece como mercado del cuidado, todo lo que aparece alrededor, entonces, donde muchas veces el Estado está ausente, para ofrecer formas sustitutas de la lactancia, del mercado de leches maternizadas, las indicaciones médicas de ampliar o no ampliar el periodo de lactancia como un mandato también para las mujeres, mientras que sus licencias por maternidad no le dan la posibilidad de ampliar demasiado el periodo de lactancia. Entonces, casi nunca son opciones tomadas libremente. Me refiero a eso, hay presiones de toda índole. Es muy difícil para una mujer escapar de este tipo de mandatos y de este tipo de invasiones del mercado dentro de su vida, ¿no? Sí, porque además también, bueno, obviamente cuando tenés un bebé, si quedás competente o no para volver a tu lugar de trabajo,
porque, digamos, como no existe todo ese previo respeto, ese previo acompañamiento de maternidad conjunta o colectiva o comunitaria, porque debería ser y funcionar así de algún modo para que vos sepas que vas a volver a tu lugar y tus cosas van a estar, que vos sepas que tus condiciones van a seguir creciendo, que podés elegir cuándo volver y cuándo no volver, que para eso tenés una licencia también familiar que pueda servir para que alguien, si decidís no quedarte, que se pueda quedar alguien maternando a tu hijo, a tu hija. Digo, todas estas discusiones realmente tienen que ver con este contexto, ¿no? del mercado. Sí. Sobre todo en este punto de... No te escucho. No, que tenés razón, que a pesar de que hemos evolucionado en muchísimas cosas, sobre todo en el último cuarto del siglo XX en adelante, digamos, el feminismo ha tenido una presencia muy activa. Sin embargo, la relación de las mujeres con la maternidad sigue siendo un nudo con las propias madres, ni hablar, ¿no? Para siempre, pero también con el ejercicio de la maternidad, con las posibilidades o no, con los deseos o no, y también el propio feminismo ha tenido respuestas muy diferentes con relación a esto. Desde oponerse en la década del 70, decir, bueno, la maternidad es una institución opresiva, y entonces no seamos madres, sencillamente, evitar la maternidad para evitar la opresión. Hasta posiciones como, por ejemplo, el marxismo en la década del 70 tenía una inclinación hacia la resolución tecnológica y colectiva de las maternidades. O sea, para el marxismo una tecnología reproductiva era liberadora del embarazo y una comunidad era liberadora de la crianza, y se pensaban, como ya se pensaban en 1917 en la Revolución Rusa, muchas soluciones colectivas a la tarea doméstica asignada a las mujeres. No es algo nuevo. Pero ahí había en el marxismo una confianza en la tecnología como un aspecto liberador para las mujeres. Y yo recién estuve hablando de la tecnología como un aspecto que tiene su cara opresiva. No es solamente liberador, puede ser condicionante y puede tener una cara opresiva de someternos a un papel, a un rol, porque no nos dan alternativas. Vos hablabas de volver bien al trabajo, y la verdad que eso depende de tantas cosas. Hemos avanzado en el uso de licencias, yo creo que es un gran avance ampliar las licencias de paternidad para darle también a los varones la posibilidad de compartir estos roles. También hay una discusión, por supuesto, con el tema de las licencias y con los matrimonios igualitarios. Se ha discutido, por ejemplo, un varón trans va a gestar y parir, pero es un varón y va a ser padre. ¿Le damos licencia por paternidad o le damos licencia por maternidad? Es increíble porque eso te pone a pensar cuál es el motivo de la licencia. El motivo de la licencia es el esfuerzo biológico del parto, entonces el varón trans tiene que tener esto. El motivo de la licencia es para emplear tiempo en la adecuación de tu nueva estructura familiar, para volver mediante el cuidado resolver las necesidades inmensas que tiene una criatura en ser nacida. Entonces varones y mujeres tienen que tener la licencia. Lo mismo pasó con parejas lesbianas. Una de ellas va a gestar y va a parir, y la otra solicita su licencia por maternidad porque es madre. Esto se llevó a la justicia. Ambas situaciones fueron conflictos judiciales. Lo que nos encontramos es que fuera del binarismo, afortunadamente, fuera del binarismo de los roles de género y fuera del binarismo de las identidades, las parejas se arman de maneras muy diversas y entonces los roles se resignifican. Y hay que pensar cuáles son entonces los sentidos de esos roles en relación con la ley. La ley hay que volver a pensarla y hay que pensarla con una perspectiva de género. Y eso, a pesar de la ley Micaela, todavía está muy lejos, está muy lejos. Bueno, vos trabajás como directora del Observatorio de Género y Justicia, ¿no? de la Ciudad Autónoma. No alcanza para nada con la capacitación en lo más mínimo. Nosotros hemos visto que las capacitaciones, viste, vos la tenés, sobre todo la de la ley Micaela, que para mí hay que lograr alguna metodología de 3, 4, 5 veces al año con contenidos, una vez pasados los contenidos enlatados,
hay que volver porque se pasa una vez y es como, listo, ya estamos todos capacitados, tenemos perspectiva de género y eso no es así. Vos lo ves en tu trabajo en la justicia, ¿no es cierto? ¿Cómo hubo alguna apertura, hubo posibilidades del lugar en el que vos estás? ¿Pudiste notar esos cambios a partir del observatorio? El Observatorio de Género ya tiene 8 años y desde el comienzo hacemos capacitación judicial. La ley Micaela es más reciente, pero desde el observatorio, desde el año 2012, comenzamos a trabajar en capacitación judicial. Y en lo personal, yo que dirijo el Observatorio de Género en la Justicia, colaboré desde el comienzo con Carmen Argibay, éramos amigas y cuando ella llegó a la Corte Suprema y propuso la Oficina Mujer y desde allí hacer capacitaciones, colaboré en esas capacitaciones. Todavía andan los videos por ahí dando vueltas porque en muchas de esas capacitaciones aparece ese pequeño video de Roberto Saba, de Dora Barrancos y mío, introduciendo la cuestión de género en la justicia. Entonces, son muchos años ya, no es simplemente que con la ley Micaela empieza la capacitación. Hay mucha gente muy formada en la justicia, sobre todo gente joven, con unas perspectivas muy novedosas y con mucho conocimiento de los derechos humanos, que también es muy importante, porque los derechos humanos no son una abstracción, son tratados y son recomendaciones en relación con la aplicación de esos tratados que tienen que valer en cortes jurisdiccionales, es decir, en cualquier juzgado debería poder hacerse valer un artículo de Belém do Pará o un artículo de la CEDAW, no es algo que tenemos que esperar a que haya reuniones internacionales de Naciones Unidas y la OEA, sino que es algo que tiene que valer en todo tribunal, para lo cual los tribunales deben conocerlo, los jueces y las juezas y todos los efectores de justicia, que son no solamente abogados y abogadas, sino que hay otras profesiones también en la construcción de una buena respuesta de la justicia, tienen que estar formados. A mí me parece que la ley Micaela es una muy buena iniciativa, que el hecho de hacerla obligatoria y la muy mala voluntad que hay para comprender qué cosa significa una justicia con perspectiva de género, porque hay mucha mala intención en relación con qué es lo que se va a hacer cuando se revisa una norma desde una perspectiva de género, y esta mala voluntad para interpretar hace que mucha gente esté en mala disposición para recibir esta capacitación. El hecho de que sea obligatoria genera a veces algunos roces. Y también el hecho de que, además de hacerla obligatoria, tiene que haber una valoración de lo que allí se aprenda cuando se hace un concurso para jueces o juezas, cuando van a ascender, cuando van a tener funciones públicas, cuando van a estar en las fiscalías o en las defensas. Esta perspectiva es una perspectiva imprescindible. Por lo tanto, esa formación debe ser valorada y para eso tenemos que pensar estrategias positivas, no estrategias negativas. No se trata de castigar al que no hizo el curso, se trata de que quien tiene una buena formación tenga un valor diferencial que sea apreciado por quienes van a juzgar sus condiciones en un concurso o en un concurso para jueces o en la academia o donde fuere que tiene que desempeñar su función. Entonces, a mí me parece que es mucho lo que hay por hacer, pero también es mucho lo hecho. Y que vos decís muy bien, esto no se arregla con un cursito. Por supuesto que no. Habría muchísimas cosas que hacer, como releer fallos, repensarlos, ver cómo en un fallo que no aplica perspectiva de género, cómo cambiaría si la aplicamos, escuchar a la sociedad civil, escuchar la palabra de las muchas mujeres que concurren a la justicia y las que no concurren. El año pasado sacamos un libro en el Observatorio de Género, hace 2 años, en el 2018, que fue una investigación que comenzó Loana Berkins, una activista travesti muy importante que trabajó, hasta su muerte, trabajó en el observatorio dirigiendo un área de diversidad de género allí, y ella había comenzado una investigación sobre travestis y mujeres trans frente a la justicia. ¿Qué pasaba con quienes, como efectores de justicia, recibían la demanda de intervención de una persona travesti o trans? ¿Qué pasaba con quienes representaban como asesores letrados o letradas a una persona travesti y trans? ¿Qué pasaba con las propias travestis y trans? ¿Cuál había sido su experiencia al recurrir a la justicia? Las que no querían recurrir a la justicia porque la justicia
no les parecía un lugar confiable para demandar sus derechos. Y a mí me parece que todo este espectro, que por supuesto las mujeres lo hemos hecho mucho más tempranamente, esta diversidad de barreras en el acceso a la justicia, las tenemos sumamente estudiadas las mujeres. Escuchar a la sociedad civil, ver cuáles son las demandas, ver las deudas que la justicia tiene en relación con algo que afecta a 1/3 de las mujeres en todo el planeta, que es la violencia, ver cómo las medidas cautelares no se cumplen o son insuficientes, cómo la gravedad de un hecho de violencia no siempre es evaluada correctamente en el momento en que la mujer va a recurrir a pedir ayuda, porque muchas veces las propias mujeres no advierten que están sufriendo muchísimos tipos de violencia, advierten la violencia muy grave, la que se sale de lo esperable, de lo natural, de lo frecuente en su ámbito. Entonces hay ciertas formas más sutiles que quizás no las perciben y que las ponen en un enorme riesgo. Entonces no siempre el riesgo parte del relato inmediato de las mujeres. La mujer a lo mejor fue porque agredieron a sus hijos, porque le sacan el dinero indispensable para vivir, porque le pegan, porque la agreden físicamente, porque le gritan, porque le insultan, porque la amenazan. Estas cosas son muy estridentes, pero hay muchísimas formas sutiles, letales de violencia, que a lo mejor no les estamos dando la importancia necesaria o no estamos viendo de qué manera podemos concurrir a evitarlas, mucho antes de que llegue el golpe, mucho antes de que llegue, por supuesto, el femicidio. Ustedes, Diana, tienen suerte de tener esa oficina, ese observatorio en el Consejo de la Magistratura, pero eso no, de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso lamentablemente no es la realidad de de todos los poderes judiciales de las provincias. Entonces, esto que vos decías, que sin dudas hay muchísima gente capacitada, yo creo que también parte, vos hablas siempre de esto del feminismo como una cuestión política, el feminismo como una aplicación de la política, como una mirada política, que ahora te voy a preguntar un poco para que te explayes sobre eso, pero la verdad es que no en todas las Cortes Supremas de Justicia provinciales tenemos la posibilidad de que haya un observatorio, un espacio, mucho menos la formación. Y la conexión, nosotros lo intentamos el año pasado, yo participé de esta experiencia cuando la presidenta de la Corte era una mujer, María Angélica Gastaldi. Hicimos todo un intercambio a través de la ley Micaela, donde llevábamos nuestras trabajadoras y trabajadores territoriales de la red municipal, trabajadoras sociales, psicólogas, médicas, a interactuar con jueces, fiscales, defensores, para que conozcan cuáles eran las miradas que había en cada lugar, en cada espacio del territorio, y para que pudieran tener relación con los otros saberes que desconocían porque no sabían dónde estaba el territorio. Bueno, es muy importante lo que decís. Dijiste María Angélica Gastaldi, me sonreí porque éramos defensoras del pueblo las dos y la verdad que es una mujer a la que admiro muchísimo. Me parece que tiene una creatividad y además un conocimiento de los derechos, ¿no? Pero una creatividad y una vocación de intervención maravillosa. Yo creo que la provincia de Santa Fe tiene un privilegio que no tiene ninguna otra provincia, que es un plan de igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y lo tiene para toda la provincia. Y algunas de las intervenciones de este plan de igualdad eran precisamente esta desagregación territorial, ver las necesidades que había en distintas localidades de la provincia en relación con los derechos vinculados al género. Entonces, esta información es una información que para la justicia puede resultar vital y que está disponible porque hay un plan que debería ser articulado. Lo que pasa muchas veces es que las áreas de género se transforman en áreas de atención focal de las mujeres con necesidades muy básicas, incluso materiales, y muchas veces se pierde este sentido más estratégico de una mirada de género sobre todas las políticas públicas. El plan de igualdad de oportunidades da la posibilidad de una mirada, estrategia sobre todas las políticas públicas, también la de
justicia. Pero no solo la de justicia, la de trabajo, la de salud, la de educación, la de ciencia y tecnología, todas deberían ver qué pasa con las relaciones de género en los ambientes rurales, ver qué pasa con el acceso al crédito. Hay muchísimos temas que deben estar lejos de la sexualidad, pero que están involucrados en el género porque están involucrados en las reglas que van a regir nuestras vidas con las identidades de género que portemos. Así que yo creo que esa es una ventaja que quizás no está usando la provincia, pero es la única provincia que tiene un plan así. Sí, en eso tenés razón y creo que tenemos que reformularlo y ponerlo en práctica, sobre todo desde el seguimiento, desde los ámbitos parlamentarios, que es, bueno, donde hoy me toca estar a mí, pero creo fundamental que así sea. Yo te quiero preguntar esto del feminismo, digamos, como una acción política, ¿no? Y ahí vos a veces hablás sobre los feminismos, sobre quiénes son feministas. Con Enrique hablábamos en la última, con Enrique Stola, hablábamos, decía, yo soy feminista, dice él, pero a mí muchas feministas me dicen que no puedo ser feminista. Entonces, bueno, un poco quería preguntarte esto sobre el feminismo y la política. Sí, yo defino efectivamente el feminismo como una posición política porque me parece que tiene que ver con observar las desigualdades, con el hecho de que esas desigualdades te parezcan injustas, es decir, valorarlas, esas desigualdades como algo injusto, porque hay muchas desigualdades que algunas personas dicen, está bien que las mujeres ganen menos porque son inferiores, porque trabajan peor, porque no tienen capacidad, porque ellas quieren quedarse en su casa cuidando los hijos, entonces toman trabajos de medio tiempo, como si fuera no una repartición injusta de roles, sino una voluntad libre, ejercida libremente. Entonces, no toda persona que observa la desigualdad la valora negativamente. Hay mucha gente a la que le parece muy bien que haya desigualdad. Entonces, observar la desigualdad, porque muchas personas no las perciben, muchas personas me dicen, bueno, pero si las mujeres ya tienen todo lo que quieren, tuvieron una mujer presidenta, tienen las mujeres en la Corte Suprema, tienen una mujer presidiendo el CONICET, entonces es el único caso en el cual un caso agota la muestra estadística. Basta con que llegue una mujer a la Corte Suprema, ya no hay limitaciones en la justicia. Llega una mujer a la presidencia, no hay limitaciones en la política. Llega una al CONICET, no hay limitaciones en la ciencia. Es un razonamiento tan absurdo que es increíble que alguna gente formada lo sostenga, pero lo sostienen. Si ya tienen ese caso, entonces ya podemos clausurar el problema de la deuda, de la desigualdad con las mujeres. Entonces, observar la desigualdad es un primer paso. Valorarla como algo que no debería ocurrir, como algo que es injusto, es un segundo paso. Y el tercer paso, para mí indispensable, es el paso que tiene que ver con la praxis, con la acción frente a esa convicción, a esa percepción y a esa convicción moral o ética que tenemos acerca de que es injusto. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora que percibí que hay desigualdad y que es injusta? Y este tercer paso lo definiría diciendo, me comprometo en mi vida, a lo largo de mi vida y de mis acciones, a no reproducir esa desigualdad. Y si puedo, a revertirla, pero al menos a no reproducirla. Si puedo crear igualdad, mucho mejor, pero al menos no reproducir la desigualdad. Y hasta acá no dije que fuera en un movimiento político partidario. No hay un movimiento político partidario que tenga la medalla del feminismo. No lo hay y conspira contra el feminismo que algunos grupos partidarios se apropien del movimiento de mujeres, conspira contra el feminismo porque genera divisiones y poca sororidad. Pero entonces no pertenece solo al mundo público, también en mi vida privada puedo reproducir las desigualdades o puedo tratar de contrarrestarlas y de generar igualdad cuando crío mis hijos, cuando tengo una vida de pareja, en mis relaciones interpersonales, también con mis amigos y mis amigas, también reproduzco desigualdades, reproduzco estereotipos o trato de no reproducirlos y generar condiciones más equitativas. Renuncio o no renuncio a privilegios o para poder comprender y construir igualdad, o ejerzo mis privilegios y no quiero ni oír hablar de cambios con respecto a eso.
en la vida privada también, no solo en la vida pública. Si soy docente, si soy una mujer política, como es tu caso, o un varón político, si soy profesional, como es el caso de Enrique, observar el alma humana, que es lo que hace la psicología, observar el alma humana, observar los conflictos de las almas humanas, no patologizar la violencia, que es algo que él insiste muchísimo, no es un problema patológico la violencia, es un problema de estructuras de desigualdad política. Entonces, mi praxis es lo que me hace estrictamente feminista. Por supuesto, si no veo la desigualdad no lo voy a hacer, y si no valoro que eso es injusto tampoco. Pero sin una praxis tampoco voy a decir que soy feminista. Si me limito a observar, entonces no puedo decir que soy feminista. Si mi vida sigue igual y no es impactada por este reconocimiento, no puedo decir que soy feminista. Y hasta acá las hormonas no entraron. O sea que para mí no tiene nada que ver ser varón o ser mujer. Estamos rodeadas de mujeres absolutamente machistas, incluso violentas, y estamos, sin embargo, subordinadas a varones y subordinadas a un sistema estructural que las minoriza y que las perjudica. O sea que de todas maneras voy a hacer alianza con esas mujeres porque están estructuralmente en una peor situación. Y estamos rodeadas, por suerte, de varones que han roto su estereotipo, que han generado una conciencia y que adoptaron una praxis de solidaridad con el movimiento de mujeres. Y yo a esos varones les voy a decir feministas. De la misma manera que voy a pensar que la genitalidad no tiene nada que ver con el feminismo en relación con las personas trans. Hay personas trans feministas y hay personas trans que no lo son. Entonces, que una persona sea transgénero o que su genitalidad no se corresponda con la genitalidad tradicionalmente atribuida a las mujeres, que alguien no tenga vagina, para decirlo claramente, no lo hace alguien ajeno al feminismo o ajena o ajene al feminismo. Entonces, para mi definición, que es una definición política, las exigencias son más que portar sencillamente una genitalidad, e incluso son más que portar una conciencia, porque si no adapto mi praxis a esa conciencia, no diré de alguien que es feminista. Y también hay muchas personas que pueden tener mucha claridad teórica, mucha claridad en el discurso, pero que en sus vidas no proceden con los principios que pregonan. Por lo tanto, para mí el feminismo tiene otro tipo de exigencias. Perfecto. Te voy a dar dos preguntas que tengo acá. Una, Lenny Cáceres me va a retar porque no tengo el nombre de quien está preguntando. Y tengo una de Lenny también para hacerte a vos. Y con lo que decías, me hiciste acordar algo que decía Lenny en la charla, cuando tuvimos la charla con ella, donde decía que llegue una de nosotras no significa que lleguemos todas. Y también es cierto eso, ¿no? A veces no implica llegar para que seamos representativas de las mujeres. Acá hay una pregunta donde nos dicen si la ley Micaela debería ampliarse, por supuesto, a otros sectores, del sector sindical, a distintos sectores de la sociedad que no quedaron solamente en el ámbito del Estado. ¿Qué pensás de eso? Bueno, con respecto a lo de Lenny, primero mandarle mi amor y mi admiración. Me encanta estar en un mismo ciclo de charlas donde ella también estuvo. Por supuesto es así, que llegue una no nos garantiza a todas, y cuando llegamos a alguna de nosotras, tenemos que llegar como una de nosotras, no como alguien que individualmente tiene un mérito personal despegado de todo el movimiento de mujeres que ha activado para que lleguemos allí. Hay unas raíces, hay unos antecedentes en las posibilidades que se nos abren, que están dados por miles y miles de mujeres que han hecho esfuerzos enormes para que esas puertas se nos abran. Entonces, este reconocimiento tiene que estar. No solo no llegamos solas porque cerramos la puerta detrás nuestro para ser excepcionales, sino que nunca llegamos solas, porque sin todo ese activismo no habría habido ninguna posibilidad para nosotras. En relación con si la ley Micaela se tiene que extender, yo creo que de hecho se extiende. Yo he trabajado con muchos sindicatos y también con empresas. La ley Micaela está pensada para la administración pública, porque la administración pública es la que aplica las políticas públicas y es la que tiene la obligación de tener una perspectiva igualitaria. El Estado tiene sentido, y lo vemos actualmente en el medio de esta pandemia, queda claramente a la vista el sentido del Estado. El Estado está para producir igualdad allí donde hay diferencias que pudieran obstaculizar el acceso a la ciudadanía, el acceso a los derechos. El Estado interviene
para poner condiciones que permitan que personas que por sí mismas no podrían acceder a la salud, por ejemplo, porque no tienen un trabajo bien rentado, una obra social, una prepaga, tengan, sin embargo, la posibilidad de acceder al derecho a la salud. Es para crear igualdad que está el Estado. Y si esta creación de igualdad no tiene una perspectiva de género, lo están haciendo mal, porque hay muchísimas cosas que afectan de manera diferencial a las mujeres o a los géneros diversos que no pueden acceder a su derecho a la salud de miles de maneras. La falta, por ejemplo, de hormonas para varones trans o para mujeres trans, la falta de prótesis, la falta de acceso a las cirugías. Por supuesto que en el medio del coronavirus están afectadas muchísimas cosas de acceso a la salud, pero estamos pensando, cuando alguien está en la cárcel y le vamos a dar una domiciliaria, estamos pensando que también no tenemos que terminar con su tratamiento por el VIH o por su tratamiento hormonal si está en una transición de género. Estamos pensando que las mujeres están encarceladas con sus hijos. Ninguna de ellas tendría que estar en la cárcel con sus hijos. No tendríamos que estar en el medio de una epidemia para pensar en eso. Lo ha dicho claramente la defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez. Está luchando hace años para que las mujeres que tienen hijos tengan arresto domiciliario. No puede ser que no estén en un caso donde hay otros hijos, donde ellas podrían estar en una condición que no merecen sus hijos tener la cárcel porque las mujeres están en la cárcel. Hay que pensar otro sistema penal. Entonces, muchas de las intervenciones que se están haciendo, donde el Estado está involucrado y está interviniendo, necesitan ser vistas con una perspectiva de género. Y muchos que no están obligados a hacerlo, lo están haciendo. Muchos sindicatos lo están haciendo y muchos organismos privados también lo están haciendo. Y quiero decir una cosa. Hoy circuló una foto donde está el presidente de la Nación con representantes de los sindicatos y representantes de las empresas, todos varones. Es una foto que ya debería ser ofensiva para cualquiera estéticamente. No podemos mirar como representativa una foto de esa índole. Pero pensemos positivamente, ¿cómo hacemos para superar esta situación? Lo que más me alarmó de esa foto es la promesa de que se va a generar un lugar de encuentro social donde todas las personas, todas las instituciones tengamos representación, los sindicatos, los empresarios, pero también organizaciones sociales, organizaciones religiosas. Ya sabemos que la Iglesia Católica no admite mujeres, sin embargo maneja montañas de dineros a través de Cáritas y a través de la manera en que indirectamente el dinero público a través de estas organizaciones va a llegar a los lugares donde presuntamente tiene que llegar. Se están haciendo ahora organizaciones de varias iglesias evangélicas, católicas y de también la AMIA, para juntar donaciones privadas y poder entonces llegar a estos grupos necesitados, etcétera. Es decir, hay mediaciones institucionales entre el Estado y la sociedad donde las mujeres no participamos. Los dirigentes incluso de organizaciones populares, de organizaciones que presuntamente tienen que ver con economías populares donde las mujeres son las que trabajan, son representadas en su enorme mayoría por varones. Entonces, cuando hagamos este foro económico-social, ¿cómo vamos a convocar la representación? ¿Esas personas que están ahí son parte de lo que va a ser este foro económico-social? A mí me preocupa que no sea equitativo, me preocupa que no haya una exigencia de quien va a construirlo y va incluso a invertir el Estado en eso, no se tomen los recaudos de la equidad, porque las mujeres no merecemos eso, no merecemos que se nos ignore y que se ignore una perspectiva de género cuando estamos aportando al Estado y recibimos políticas sexistas. Esto es algo que no debe ocurrir. Yo estoy segura, por las mujeres que hay en este momento en el poder, estoy segura que esta es una preocupación y que van a estar atentas a que esto no ocurra. Estoy segura, hay que buscar los mecanismos, hay que buscar las maneras y hay que tener un área consultiva amplia donde podamos decir cuáles son los aspectos de injusticia de género que cotidianamente atravesamos para que las políticas públicas respondan construyendo igualdad allí donde las diferencias no deberían transformarse en desigualdad, porque igualdad y desigualdad son conceptos políticos, mientras que la diferencia es un concepto
que tiene que ver con la naturaleza, con la ontología, con la metafísica. ¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes. Somos personas altas o bajas, niñas, adultas, ancianas, blancas, negras, indígenas, mujeres, varones, transgéneros. ¿Estas diferencias deberían ser el enraizamiento de desigualdades políticas? No. No hay una sola ciudadanía de un varón blanco, adulto, poderoso económicamente, ilustrado, pero quienes nos gobiernan responden a ese perfil. Entonces, lo que tenemos que pensar es un pacto social nuevo, un acuerdo social nuevo, donde las mujeres estemos presentes, pero en nuestras diversidades, y donde los varones estén presentes en sus diversidades. No se trata solamente de la paridad de contar cuerpos, tantas mujeres, tantos varones. Es mucha más la paridad que tenemos que lograr. Es una paridad en muchos aspectos, además del aspecto de género. En los aspectos de clase, en los aspectos de etnia, de color, de edad, de capacidad, de muchísimas otras condiciones que nos subordinan y nos hacen estar en situaciones de muchas barreras para acceder al mismo derecho procurado por el Estado. Así que para esto necesitamos el Estado, para construir igualdad. Ay, Diana, mira, tengo un montón de preguntas. Sí. Toma agua si querés, si necesitas tomar agua. Bueno, recién esa pregunta, acá tengo el nombre, bueno, le agradecemos a Mirta Moreta que hizo la pregunta sobre la ley Micaela. Lenny Cáceres, te voy a leer textual, dice, ¿cuál es la razón por la que a pesar de los años de luchas y reclamos las compañeras feministas que llegaron a espacios de decisión, no hemos podido avanzar en prevención y cambios en la justicia? Estoy muy de acuerdo en eso. Mira, tuvimos una larguísima charla con Dora Barrancos hace 2 o 3 días. Larga charla telefónica porque ya no nos podemos ver tanto. Y hablamos de eso. Ella había definido como el mayor desafío del feminismo la prevención de la violencia. El mayor desafío del feminismo político es no llegar cuando ya la justicia tuvo que intervenir porque el hecho ya sucedió. ¿De qué manera podemos tener una sociedad que nos garantice algo que en los derechos humanos supuestamente es una obligación del Estado? Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y esas violencias son de muchos tipos, no son un solo modo de la violencia. La ley de violencia describe muchísimas formas de violencia. Hoy hacíamos un intercambio con unas compañeras en Twitter y me decían que la violencia a través de las redes sociales tiene media sanción, todavía no ha sido completamente sancionada. Es decir, hay que reformar la ley de violencia para que incluya todas las formas de violencia. Ahora se va a reunir el Senado, pero solamente se va a reunir para cuestiones que tienen que ver con el COVID-19. La pandemia no deberíamos llamarla pandemia porque no es una enfermedad, pero la brutal situación de violencia que sufrimos las mujeres, ¿está dentro de lo que debemos discutir con el COVID-19 o no? Yo espero que la presidenta del Senado considere que la violencia es uno de los aspectos que se ha agravado porque estamos en una situación de peligro permanente, porque las situaciones de violencia ocurren en su enorme mayoría dentro del hogar, que es donde nos están diciendo que nos refugiemos. Nos están diciendo que para estar seguras nos quedemos en nuestras casas. Y ese es el mayor lugar de violencia para las mujeres. Más de un 60% de las condiciones de violencia ocurren en el propio hogar. Y el victimario mayor para las mujeres son sus parejas o exparejas. Quiere decir que estamos con nuestros victimarios en el lugar de más riesgo, defendiéndonos del coronavirus. ¿Es o no es un problema vinculado con la pandemia de coronavirus la situación de riesgo y de violencia que atravesamos las mujeres? Yo espero que esto sea incluido en las sesiones de diputados y en las sesiones del Senado, que realmente sea parte de los problemas, porque si no, estarán viendo de una manera absolutamente sesgada cuáles son los riesgos que corremos y cuáles son los problemas reales que tenemos en esta sociedad. La mitad de la sociedad vivimos amenazadas por la otra mitad, en la mayoría de los casos. Entonces, algo está muy mal y lo tenemos que cambiar. Y esta situación nos hace estar en un riesgo mucho mayor. Así que sí, coincido con Lenny, tenemos que llegar antes, y para llegar antes tenemos que cambiar una cultura, tenemos que ver las situaciones de riesgo y valorarlas, porque aquí es el propio Estado el que no está valorando
la situación de riesgo del aislamiento domiciliario de las mujeres. Ese lugar donde nos han puesto para seguridad de no contagiar es un lugar donde podemos ser muertas y donde lo somos, de maneras, además con una agresividad y con una virulencia que es casi inconcebible si no fuera porque es verdad, porque alguien llega y ve que la persona ha sido muerta de una manera salvaje. Esa es la situación que atravesamos. Sí, y además, Diana, lamentablemente también lo que puso de manifiesto el coronavirus, la pandemia, fue todas esas sombras que como sociedad no queríamos ver o preferíamos taparla porque en el acelere del día a día seguimos, miramos para adelante. Pero aún así, estando todos adentro, incrementándose no solamente para las mujeres, sino por supuesto, como veníamos conversando la semana pasada, para los niños y las niñas, que además son víctimas de esa familia de abuso, de violencia familiar, etcétera, y de que en la mayoría de los sectores la escuela todavía no llegó o está llegando de manera deficiente porque no tiene los medios tecnológicos, o el derecho a la conectividad no es un derecho garantizado en todo el país, o sea, miles de factores. Seguimos discutiendo los temas económicos, porque mayoritariamente las reuniones, por lo menos de las que yo he participado, que tienen preponderancia porque otros las organizan y que está el poder real, tienen que ver cómo reactivamos la economía. No importa qué economía, esta economía. La economía como veníamos, pero hay que reactivarla ahora. O sea, entonces digo, es el Estado y es esta sociedad patriarcal donde todavía la economía y ese sostenimiento de la desigualdad nos hace mantener en este mismo lugar, porque ni siquiera las autoridades más progresistas se están preguntando qué vamos a hacer o cómo vamos a modificar. Yo creo que ya tendríamos que estar iniciando este movimiento para que se incorpore este tema en el Senado, de todos los colectivos, acompañar sí, a la que lo inicie. Evidentemente la economía no va a ser la de antes, y a las mujeres nos quieren... Y a las mujeres nos quieren como consumidoras, las que pueden ser consumidoras, porque había una nota muy hermosa de María Moreno vinculada con este permiso que teníamos que pedir para salir las personas mayores en la ciudad de Buenos Aires y no se ponían de acuerdo con la edad en la que teníamos que pedir permiso. Mujeres que hemos pasado, digamos, la década del 60, la década del 70, ahora le tenemos que pedir permiso al Ejecutivo. Bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Parece un chiste, de mal gusto. Pero entonces, discutiendo eso, María Moreno se refería a las mujeres de más de 60 años como las ni producen, ni reproducen, ni consumen. Mujeres que en general están solas, que tienen más de 60, que tienen su jubilación enormemente precaria, y entonces no están en los grupos de interés, no producen, no reproducen, que mientras somos jóvenes tenemos ese rol y por lo tanto esa valoración, y no consumen porque son pobres, porque son jubiladas. Entonces, descartadas de la sociedad. Algo que ha puesto de manifiesto, como vos decís, el coronavirus, es la estructura que ya estaba. Las personas que se van a morir de una manera miserable estaban siendo dejadas morir por el sistema político. No se las mataba, se las dejaba morir. Se dejaba que en esta marginalidad quedaran fuera del acceso a los bienes más básicos. Bueno, algo yo creo que va a cambiar y que va a cambiar muy rotundamente. Y una de las cosas que tiene que cambiar es el tamaño, el diseño de la economía, las relaciones de producción de la economía, el lugar que las personas ocupamos en la economía. El derecho alimentario es un derecho que no consiste solamente en tener dinero para ir al mercado, consiste en que la producción de alimentos sea cercana al lugar donde vivo y diversa, porque si tengo un monocultivo de soja alrededor de kilómetros y kilómetros, una lechuga me va a costar lo que cueste una vaca, porque está muy lejos, porque me la tiene que traer Moyano a mi casa, la lechuga. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que deben ser rediseñadas si pensamos en darle una escala humana a la sociedad. En este momento la sociedad no tiene una escala humana. Parte del problema con el cierre de las fronteras en China es que en China está la producción de casi todo lo que consumimos en Occidente.
parte del problema con el que no puedan salir aviones o no puedan salir transportes es que lo que producimos acá nutre a muchos otros países. Entonces, quizás tenemos que repensar la escala humana de la economía y ponerla alrededor, como bien dicen las economistas feministas, de las relaciones de cuidado. Si pensamos la economía desde las relaciones de cuidado, pensamos no solamente en el cuidado en un aspecto doméstico, en un aspecto materno, o en un aspecto filial, o en un aspecto amoroso del ámbito familiar, lo pensamos como una necesidad que porta toda la población. En el momento inicial de su vida, porque hasta los 2 años una criatura humana no puede valerse de ninguna manera por sí misma. En algún momento de su vida, cuando son ancianas o cuando son discapacitadas o cuando están enfermas o cuando singularmente o por una condición vital no se pueden valer por sí mismas. Estas personas, todas las personas lo necesitamos en el inicio y muchísimas lo necesitamos en algún momento de nuestra vida. Entonces, si hay un universal humano, no es la producción de mercancías ni el consumo de mercancías. La economía es una palabra que viene de oikos, que era el hogar, y nomos, que era la ley. Es decir, cómo se regula el hogar, cómo se regula lo que se consume en ese oikos que no era solamente la familia nuclear como la conocemos ahora, sino que era toda una unidad de producción, reproducción y consumo, porque había esclavitud, porque vivían también los campesinos, y todo eso se regulaba con la economía. Entonces estaba alrededor de lo que esa pequeña comunidad necesitaba. Hace mucho que la economía está en otra dimensión, y hace mucho que los economistas viven la ilusión óptica de que un sistema axiomático es la realidad, y la verdad es que un sistema axiomático no es la realidad. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humana, y lo que tiene de humano tiene que ver con las percepciones y las subjetividades y las emociones. Cuando se dice no hay confianza, la confianza es una emoción, una posición subjetiva que puede levantar o voltear una economía. Entonces, la economía se ha olvidado de las emociones, se ha olvidado de los sujetos y aparece como una ficción en la que el mercado es una mano invisible que regula la oferta y la demanda. Bueno, no hay en la producción y no hay en el consumo una necesidad humana tan básica como la hay en el cuidado. Entonces, si yo quiero pensar esta necesidad humana básica como centro de la vida social y pensamos cómo hacemos para darle un nomo, para darle una ley, para darle una regularidad a esta vida social alrededor del cuidado, necesariamente tiene que haber factores económicos que la regulen, pero esos factores van a ser de otra índole y no van a tener estas dimensiones absolutamente monstruosas que hacen que la economía se concentre en el 1% de la población mundial. Esto no puede ocurrir porque desfigura completamente las relaciones de mutualidad, las relaciones de reciprocidad y las relaciones de igualdad, que son como derechos básicos dentro de la vida social. Entonces, me parece que podemos ir pensando la economía que viene, no abriendo otra vez aquello que los que están martillando sobre la cabeza del presidente y sus ministros están pretendiendo que ocurra, que es volver a un estado anterior. Hay que volver diferentes, hay que volver diferentes. Y la única manera de volver diferentes es que usemos este tiempo para reflexionar, para pensar, para acordar, para dialogar, para generar consensos sobre otras formas de regular la sociedad. Puede ser una extraordinaria oportunidad para que lo hagamos. Ojalá podamos hacerlo. Y en ese diálogo, en ese consenso, no podemos excluir a las mujeres. No hay foro económico, social, industrial, empresario, sindical que pueda prescindir de las mujeres. Entonces, pensemos otra vez cómo va a ser esa convocatoria, porque de eso depende que podamos tener éxito en representar realmente a la población o no dentro de esos foros. Bueno, te digo, hasta ahora de todas las cartas que mandé a diputadas y diputados nacionales y senadores, la única respuesta que tuve fue la del diputado nacional Enrique Esteves Boero, que era un diputado socialista, que respondió de que estaban viendo, pero que estaban de algún modo esperando un poco que se acomodaran más las situaciones a nivel general, pero yo creo que nosotros tenemos que aprovechar para empezar a acomodar de antemano lo que queremos acomodar antes de
digamos, la voz de largada, ¿no? Porque si no vamos a estar, o sea, es como que también, yo no sé, a mí me pasa, o he notado, de que hay mucha gente que dice, qué bueno esto de la cuarentena, no estoy en mi casa. Es como había un agotamiento social también, de ir al trabajo para no sabes qué, o para nada, o para poco, porque esto que vos decís, cuando la economía está regulada al servicio de unos poquitos y no a la dignidad del ser humano, a la plenitud, a la realización, a decir, che, mi trabajo me gusta, pero es hasta reventarnos. A vos no sé si te pasa también como disertante, como docente, como expertise, como experta en tu tema, de que por ahí vas de un lado para el otro, digamos, y las dinámicas... Por supuesto, ahora estoy haciéndolo desde mi casa, con mis propios recursos, porque hay que ver que la gente está trabajando en sus casas con sus propios recursos. Quien tiene la fortuna de tener una computadora, de tener internet, de tener wifi. Hay gente que no lo tiene, y entonces docentes, por ejemplo, que se trasladan a otro lado para dar sus clases. No estamos todas las personas en la misma condición y se nos está exigiendo de una manera que también es desigual. Pero efectivamente, yo en un día podía recorrerme 2 veces la ciudad, yendo de una universidad a otra, yendo a mi trabajo en el observatorio, de punta a punta de la ciudad, efectivamente. Ahora puedo disponer de este tiempo y el tiempo comienza y termina en la conexión. También es un esfuerzo mayor en lo personal. A mí me agota mucho estar en las redes o hacer cosas online. Bueno, por algún motivo termino mucho más cansada que dando una clase presencial. Y a la vez me lleva mucho tiempo preparar las clases online, porque no es lo mismo tener el contacto directo que tener que subir a una página que quién sabe la persona en qué momento puede acceder, porque todas las personas que están cursando algo están cursando en retazos del tiempo que les exige la vida cotidiana totalmente cambiada. Ni hablar las mujeres que tienen hijos, chicos. Quienes tienen hijos e hijas menores son las personas que están haciendo en este momento malabarismos, no esfuerzos, malabarismos, para poder acompañar en la escuela, entretener, casi no tienen vida propia. Entonces no es que tranquila estoy en mi casa, no. Entonces yo creo que para mucha gente este cambio puede ser una ocasión hermosa. Para muchos varones, una reconexión con la vida familiar y con la vida de pareja y con la vida de crianza de los hijos, que a lo mejor es un descubrimiento, a lo mejor lo es, a lo mejor es un castigo, no sabemos, porque de golpe todo se detuvo y se congeló la foto en el lugar en que estábamos. ¿Quién sabe si estábamos en el lugar que más queremos estar? Entonces, cada cual lo va navegando de la manera que puede, ¿no? Claro, yo de momento, de acá no sale nadie, y decís, si me agarró. Mirá dónde me agarró. Mirá dónde me agarró. Diana, mira, tengo montones de preguntas, pero voy a ser muy, muy concreta para no seguir sacándote por ahí tiempo. Paula María es una trabajadora municipal. La pregunta es que dice que, bueno, que todavía la ley Micaela no llegó a muchas áreas sensibles del Estado municipal y que, bueno, que eso en todo caso nosotros lo vamos a también elevar al intendente de la ciudad de Rosario, porque creemos realmente que es muy importante para todos los sectores, no solamente para los sectores que están trabajando en las temáticas relacionadas a las políticas sociales. Después, además de la ley Micaela, dice Moy Goldenholm, creo que es el apellido, es un apellido un poco complicado de pronunciar. Además de la ley Micaela, necesitamos sanciones efectivas y reales para los funcionarios judiciales y policías que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Me parece muy importante, con Moy creo que estamos en contacto por Twitter, me parece muy importante lo que dice, porque si tenemos una ley que obliga, tenemos que tener también sanciones para quien no la aplica. Si tenemos algo que es una norma de atención, un protocolo de atención tanto en la justicia como en la policía, y seguimos teniendo el problema de que una mujer llama y la policía no va, como uno de los femicidios que acabamos de tener, que llamó la mujer y la policía no concurrió, o no le reciben la denuncia, o no le dan importancia a la denuncia,
o le dicen que ella le tiene que avisar al agresor que él no tiene que acercarse al hogar, y para eso ella tiene que ir a la policía del lugar donde él está. Bueno, pero son cosas que la gestión queda a cargo de la víctima, es una cosa absolutamente irracional, no se comprendería de ninguna manera si no es porque los derechos de las mujeres no se toman en serio. Entonces, efectivamente debería haber sanciones. No solamente debería haber indicaciones de obligatoriedad de la capacitación, porque si hacemos la capacitación y después no aplican lo que se supone que tienen que aplicar, esto no sirve para nada. Yo soy más amiga de los premios que de los castigos, siempre, en todos los niveles de la educación y en todos los niveles de mi vida. Entonces preferiría que se destacara a quienes sí están llevando adelante bien ciertas medidas. Prefiero destacar un muy buen fallo judicial. En el observatorio hacemos un boletín, el observatorio, el equipo del observatorio, un boletín cuatrimestral, y siempre destacamos algún fallo. Destacar un fallo es decir, qué bien esta persona, que otras lean y que aprendan que esa es una buena manera de representar los derechos en un fallo. Pensar que en las fuerzas de seguridad puede haber también el mismo tipo de mecanismos, ¿no? Decir, bueno, voy a destacar esta conducta, como las hay, porque hay personas muy meritorias que acompañaron, que fueron al lugar, que se quedaron, que contuvieron y que tuvieron la humanidad y no solo la profesionalidad, la humanidad que debe aplicarse cuando estamos trabajando por una sociedad con bienes en común. Entonces, soy más amiga de destacar, pero no estaría mal, por supuesto, también sancionar los incumplimientos. Sobre todo quizás cuando después los resultados de esos casos, de esas situaciones terminan en condiciones como un femicidio, ¿no? Cuando no se respetan las prohibiciones de acercamiento, cuando la situación llega a finales realmente lamentables, creo que eso debería tener hacia dentro de la justicia una observación de cuál es su deber de funcionario público, o también como funcionario público del Estado, un médico o una médica que no detectó en un control que había violencia de género. La verdad es que tendríamos tantas cosas para poder decir. Cuando decimos que la violencia no es interpersonal solamente, cuando Enrique dice esto de que la violencia es estructural y que no es una patología, no es solamente la mano del agresor y el cuchillo, el ahorcamiento, el tiro, lo que fuera, el martillazo, la que acaban de matar ahora a martillazos. No es solamente esa acción violenta sobre la víctima, es todo el Estado que por acción o por omisión, ha hecho que estructuralmente esa mujer estuviera en esa condición de riesgo, en esa condición de vulnerabilidad, que resulta finalmente en un femicidio. Pero el femicidio no es nada más que la acción individual de un agresor sobre una víctima, es toda esa estructura. Vivimos en lo que Diane Russell llamaba una estructura de violencia femicida. Es decir, la violencia está en toda la sociedad y se va estructurando de tal manera que al final alguna mujer termina muerta. Pero es toda una estructura de violencia femicida, no es solamente el agresor. El agresor debe ser sancionado, por supuesto. Es un delito penal y debe ser sancionado gravemente. Y no debe ser sacado de la cárcel con la excusa de que corre riesgo de enfermarse. Eso no debería ocurrir. Pero lo que sí debería ocurrir es que estuviéramos muy atentas a todos los engranajes donde el Estado tuvo que estar y no estuvo, o tuvo que estar positivamente y estuvo negativamente. Eso tenemos que verlo, tenemos que poder poner a la vista esa trama, sobre todo porque hay dos maneras de violar los derechos humanos. Tenemos muy presente una, que es la intervención abusiva del Estado en la dictadura. Un Estado que secuestra, que tortura, que mata, que prohíbe. Obviamente es un Estado que viola derechos. Pero hay otra manera de violar derechos, que es por omisión. Es cuando quienes tienen que realizar una acción porque los obliga a la función que cumplen, no lo hacen. Esa violación de derechos por omisión es más difícil de decodificar. Alguien tiene que dar recursos económicos para que haya una descentralización de los tribunales y no los da.
Entonces esa mujer no puede llegar a hacer su denuncia porque está muy lejos, porque no tiene plata para trasladarse o porque está en un lugar geográfico aislado. No tiene transporte por millones de motivos. Bueno, esa relación entre quien no dio el recurso y quien no puede ejercer el derecho es una relación directa. Parece muy indirecta y muy abstracta, pero es muy directa. Se violan derechos por omisión. Hay violación de deberes de funcionario público por omisión. Todos los derechos económicos, sociales y culturales se violan de esta manera. No se violan por acción abusiva del Estado. Por acción abusiva se violan los derechos civiles y políticos. Si no me dejan votar, si no me dejan organizar mi partido político, si por supuesto si me agreden, si me torturan, si me matan, eso es un derecho civil y político que están violando. Pero los derechos económicos, sociales y culturales que requieren inversión económica se violan por omisión. Por eso digo que una cosa es matar y otra cosa es dejar morir. Y que con esto del coronavirus se ha puesto en evidencia cuáles son las personas que el Estado ha decidido dejar morir. Y eso deberíamos tomarlo como un dato para repensar la sociedad alrededor del cuidado y no dejarlas morir. Acá pregunta Virginia Russo, Diana, si tenés algún ejemplo de algún buen fallo, digamos, que haya habido en relación a algún femicidio, por ejemplo, porque, digamos, como que está esta sensación de que no hay buenos fallos, digamos, donde hay femicidios. Si tenés... Es que fíjate que cuando hay un femicidio, el crimen ya ocurrió, o sea que el fallo puede ser un fallo para reparar a los hijos, por ejemplo. La ley Brisa, pensada para que haya un subsidio para hijos e hijas de mujeres que han sido asesinadas, sobre todo cuando los padres están presos, ha puesto tantas barreras administrativas que hay montones de familias en esa condición que no han podido llegar a este subsidio básico. Quien sostenía económicamente esa familia ya no está, y los hijos y las hijas son víctimas indirectas de ese femicidio y no pueden sostenerse económicamente. Es decir, que asegurar esa aplicación y asegurar esa reparación de tipo económico es parte de un buen fallo, pero una vez que hubo un femicidio, el fallo viene a saldar una situación que ya ocurrió. La mujer está muerta. Ya no hay manera de resolver la cuestión del derecho a la vida y a la integridad, que es lo que se supone que tendríamos que haber preservado. Por eso hablaba de la presencia en la prevención, ¿no? Diana, tenemos tantas preguntas. Algunas te las vamos a mandar para que vos las puedas responder si querés a través de... Yo no te quiero demorar mucho más, pero hay muchas preguntas relacionadas a todos los temas, porque bueno, vos pasás por todos los temas, el tema de las diversidades, el tema de, bueno, el del patriarcado, hay muchísimo para preguntarte, nos vamos a dar el gusto, si vos estás de acuerdo, prontamente en tener otro encuentro con vos. Y lo último que te quiero preguntar es, por eso, por todo esto y por el sostenimiento de lo que tenemos, es que no nos enseñan a filosofar. Tenemos que seguir haciendo filosofía, pero creo que la filosofía no es solamente lo que se aprende en la academia. Tengo una visión más amplia, tiene que ver con un modo de vida, tiene que ver con prestar atención a las maneras de interrogar sobre la realidad. Y yo creo que este derecho, el derecho de interrogar, de no satisfacerse con la primera respuesta, no satisfacerse con la respuesta prefabricada sobre las cosas, indagar un poco más, preguntar, sospechar, preguntar un poco más profundamente, es un derecho de todas las personas, que esta visión filosófica sobre la vida, vernos en el entramado de muchos sentidos vitales, es un derecho de todas las personas. Yo espero que nos entusiasmemos con la reflexión filosófica, porque si empezamos a aprender griego y latín, que es lo que se hace en la academia, a lo mejor no es el camino del entusiasmo personal, pero sí podemos llevar la filosofía a muchas otras partes y hacer que cobre sentido. Y esto me parece que es parte del deber que tenemos quienes hemos estudiado en la universidad pública, ¿no? Sí, y sobre todo desde la educación, ¿no? Desde chiquitas, donde el razonamiento y el poder preguntarse sea una condición y no sea,
digamos, bueno, no preguntes. No, Porque... ¿sabes qué? Hay programas hermosos que son de filosofía para niños, justamente, y para niños muy pequeños, para aprender esto, para interrogarse y para dar respuestas posibles. No es que una respuesta está bien y otra está mal. Es el ejercicio de poder hacerse una pregunta, cuestionarse algo y dar una posibilidad de respuesta y que puedan discutir entre sí, dialogando, teniendo opiniones distintas y tratando de fundamentar sus opiniones. Es una experiencia extraordinaria que deberíamos tenerla en toda la sociedad. Porque en realidad parte de la herramienta con la que trabaja la filosofía es el lenguaje y son los conceptos. Y parte de lo que hemos perdido de una manera muy brutal en la vida social es el lenguaje y los conceptos. No aprendemos la palabra precisa para poder decir, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones emocionales, personales, subjetivas. Está muy empobrecido el lenguaje y entonces hace que podamos, como tenemos pocas palabras, distinguir pocas cosas de la realidad. En ese empobrecimiento del lenguaje y de los conceptos, la posibilidad de un diálogo es muy difícil. Y lo que encontramos son antagonismos que no se pueden resolver mediante el diálogo, porque no hay recursos, no hay herramientas. Recuerdo en un examen que un estudiante me dice, bueno, me equivoqué de palabra. Y yo le decía, mira, vos tenés que hacer de cuenta que sos un cirujano y tenés un bisturí en la mano. Si vos sos un cirujano y tenés un bisturí y te equivocás, el error va a ser muy obvio. Si sos un filósofo y tu herramienta es una palabra, el error va a ser menos obvio, pero no menos peligroso. Yo creo que realmente tenemos que recuperar, entre otras cosas, los conceptos, los sentidos, las posibilidades del diálogo, y que las posibilidades del diálogo nos van a ayudar a tener una sociedad menos violenta, porque los conflictos que no se pueden establecer mediante un intercambio y mediante un consenso se resuelven a las patadas, y vivimos en una sociedad de patadas. Bueno, yo quiero agradecerte profundamente esta tarde, este encuentro, a todas y a todos quienes nos estuvieron acompañando. Hay muchas preguntas que le pedimos disculpas, que no las podemos responder ahora, básicamente para que el encuentro no se haga tan largo, y vamos a estar respondiéndolas, si te parece, Diana, por ahí algunas a través de Facebook, de tu Facebook o del mío. Claro, por supuesto. Bueno, y vamos a ver si iniciamos algo vamos a mandarle algo al presidente, a la vicepresidenta, para que todas las discusiones que se tengan que dar se den ahora, que no nos ganen en este momento de nuevo los mismos intereses, porque tenemos una oportunidad y creo que por ahí la fuerza la tenemos que aprovechar ahora, ¿no? Entre todas y todos. Yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes, preguntando, interviniendo, pensando mientras hablábamos. Te quiero agradecer a vos este encuentro hermoso, tan cálido. Nos faltaba poder intercambiarnos un mate, pero bueno, parece que no se puede compartir el mate. Bueno, cada uno con el suyo. Y quiero agradecerle muy especialmente a Marcela Espíndola de mi parte y a Cristian de la tuya, que facilitaron que pudiéramos tener este contacto, porque sin esto yo no habría podido hacerlo. Así que muchas gracias entonces a ellos también por este diálogo. Sí, a toda la parte, a todos los compañeros en la parte de técnica, y a Silvia Peralta también, que es tu fan, seguidora. Claro, Silvia fue nuestra mensajera del amor, así que Negris, abrazos especiales para vos. Bueno, Diana, un gusto enorme, y pronto vamos a estar encontrándonos de nuevo, virtual o físicamente, pero lo vamos a hacer. Cuando quieran. Bueno, un beso enorme y muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Gracias a vos.